Buenos días, tengan todos mis hermanos, ministros del Señor, que Dios les bendiga. Como ya escucharon, hoy estamos dando apertura a este simposio doctrinal y por ello, damos la bienvenida a todos los ministros, a todos los presbíteros y oramos porque esto sea todo un éxito y redunde en el fortalecimiento doctrinal y en nuestro compromiso con la sana doctrina. Ese es nuestro objetivo. Por supuesto, en este simposio tenemos los objetivos de unificar criterios. Por una parte, necesitamos que todos hablemos un mismo lenguaje, y como dice Filipenses 3:16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y por supuesto, eso se espera de toda la iglesia de Jesucristo, que tenemos la Biblia como nuestra máxima regla de fe y conducta cristiana. Pero con mayor razón se esperaría de una organización como la Fiel PBS, que nos damos el título de conservadores. Creemos que nuestra misión es salvaguardar la doctrina de Cristo, ser vigilantes de que la doctrina de Cristo se mantenga pura hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, repito, se espera de la iglesia de Cristo a nivel universal que hablemos todos una misma cosa y que sintamos una misma cosa, que tengamos una misma regla, la Biblia. Pero si eso es cierto para la iglesia de Jesucristo universalmente, debería ser especialmente cierto para una federación. No se justifica que tengamos diversidad de criterios y que no tengamos un quizás discernimiento entre lo que es norma, lo que es doctrina. Y eso esperamos, con la ayuda del Señor, en este simposio, lograrlo. Como ya señaló nuestro hermano presidente, quien está fungiendo como moderador, nuestros objetivos: lograr uniformidad de criterios en la organización, que cada ministro tome la Biblia como su máxima regla de fe y conducta en la práctica, porque en la teoría todos decimos que la Biblia es nuestra máxima regla de fe. Pero si a la hora de tomar decisiones, si a la hora de dirigir la iglesia, si a la hora de implementar actividades en el altar, no estamos consultando la Biblia, en la práctica no es nuestra máxima regla de fe. En la práctica necesitamos que sea nuestra máxima regla de fe y conducta. Lo que creemos y lo que hacemos está condicionado por lo que la Biblia dice. Poder diferenciar entre doctrinas, normas y costumbres, corregir normativas locales que chocan con lineamientos doctrinales, y eso es muy grave. Acuérdense que en Mateo 15 Jesús confrontó a los fariseos diciéndole: vosotros con vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. Y nosotros no tenemos la autoridad, hermanos, para invalidar el mandamiento de Dios, ni con normas, ni con costumbres, ni con opiniones personales. Por supuesto, necesitamos que esto nos ponga relieve qué es lo bíblico y por lo tanto doctrina, y qué son los lineamientos locales y que por lo tanto son normativas que pudieran cambiarse y que debieran, bajo cualquier término, estar en línea con lo que dice la doctrina. O recibiremos también la reprensión de parte del Señor: vosotros con vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. Dar base bíblica para que cada ministro sea defensor. Y cuando digo base bíblica, hermanos, se espera de que usted tome nota de que esta información, que luego se va a abrir un canal de YouTube, usted pueda descargar esa información, que nuestros ministros que no están aquí puedan también tener acceso a las conferencias, que puedas tomar nota y que usted lo haga parte de su vocabulario y que usted sea un defensor. Que nosotros podamos contar con muchas personas que están claras y que defienden bíblicamente, porque es bíblicamente como se puede defender la doctrina de Cristo, bíblicamente. La Biblia es nuestra máxima regla de fe y conducta cristiana. Y esto es importante, hermano, porque tenemos que comenzar por diferenciar la ética. Podemos definir la ética a nivel secular, como lo hablan aquí en la sociedad. La ética la podemos definir como clasificar la norma o regla para la vida moral. A nivel secular, hermano, la ética era el discernimiento entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Hubo un tiempo en esta sociedad
sociedad, los inconversos, en esta sociedad donde la ética se definía por principios, donde había principios y esos principios en buena medida eran cónsonos con el pensamiento cristiano. Esos principios en buena medida eran cónsonos con el decálogo, los 10 mandamientos. Por eso, esos principios, aunque estamos hablando de una sociedad que está de espaldas a Dios, sin embargo, sus leyes y su definición de ética moral estaban más o menos alineada, enrumbada a lo que dicen estos principios bíblicos. Pero estamos hablando de que eso era antes. Hoy día la ética en esta sociedad no se mide ni se define por principios. En esta sociedad se mide por estadísticas, como lo dice allí entre paréntesis, por estadísticas. La mayoría decide qué está bien y qué está mal. La ética en nuestra sociedad actual se define por las mayorías, las estadísticas. Y por ello podemos ver entonces hoy día la ideología de género tratando de cambiar todos esos fundamentos morales, éticos, y esta sociedad, por supuesto, camina en tinieblas de espaldas a Dios y tropiezan en el mismo hoyo que construyen, caerán, como lo dice las Sagradas Escrituras. Pero no se justifica que la iglesia de Cristo ande a tientas, porque nosotros decimos, y estamos claros que la palabra del Señor nos dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Por supuesto, cuando hablamos de la ética en el ambiente cristiano, en el contexto cristiano, de la ética moral cristiana, se reconoce la Biblia como la norma máxima para la vida moral, centrada en Cristo. Es decir, la iglesia toma la Biblia como su antorcha, como su brújula y camina en la dirección correcta según lo define Dios en su palabra. Cuando hablamos de la ética en el contexto cristiano, seguimos basándonos en principios y esos principios están en la Biblia. Nuestra ética se basa en principios y esos principios están en la Biblia. En el caso del ambiente eclesiástico, ética moral, pero cuando hablamos de los ministros, esto va un paso más allá. La ética ministerial, podemos definirla entonces, reconocemos a Cristo como la cabeza de la iglesia. Sus leyes determinan lo que la iglesia debe ser y hacer. La ética ministerial, nosotros como ministros de Jesucristo, y aquí están ministros de nuestra organización, una gran parte, no están todos, pero sí tenemos la bendición de tener una buena representación de nuestros ministros que van a ser multiplicadores de esta información. Por supuesto, reconocemos a Cristo como cabeza de la iglesia. Sus leyes determinan lo que la iglesia debe ser y hacer. Y allí entre paréntesis les coloqué 1 Timoteo 3:15, donde dice, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Debemos mantener en alto los valores de la Biblia, exaltar los principios de la palabra del Señor. Eso debe ser y hacer la iglesia bajo el liderazgo de ustedes como ministros de Jesucristo. Por supuesto, entendemos entonces que como ministros reconocemos a Cristo como la cabeza. En la práctica, debe ser en la práctica, porque también, como dije, así como muchos tienen la Biblia como la máxima regla de fe y conducta cristiana en teoría, pero no en la práctica, también muchos hoy dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero en teoría. En la práctica, ellos son los amos y señores. Escuchamos hombres diciendo, yo soy autónomo. Hermano, si Cristo es la cabeza de la iglesia, tú no eres autónomo. Tú te debes a este libro. Sus leyes son la máxima regla de fe y conducta cristiana. Sí, tal vez a nivel judicial, jurídico, quizás puedes tener, porque tienes personalidad jurídica, pudieras tener cierto nivel de autonomía. Pero si eres iglesia de Cristo, Cristo es la cabeza. Y tienes que sujetarte a lo que está en este libro. Es la palabra de Dios, la máxima regla de fe y conducta cristiana. Y por ello les coloco esa nota. Los pastores y ministros, los que lideramos en la iglesia de Cristo, somos un cuerpo ejecutivo, no un cuerpo legislativo.
Los ministros somos un cuerpo ejecutivo, no un cuerpo legislativo. Es decir, como ministro, tú no tienes la autoridad para poner leyes, para poner reglas, para imponer tus opiniones personales. No estamos para crear leyes. Las leyes las pone Cristo y están en la Biblia. Nosotros estamos para hacer cumplir las leyes de Cristo. Somos un cuerpo ejecutivo. Somos llamados a cumplir las leyes de Cristo. ¿Cuál es mi trabajo? Conocer mejor lo que este libro dice, aprender cada día más lo que este libro dice y pararme en el texto bíblico para todo lo que haga y todo lo que tenga que ver con la administración de la iglesia, el funcionamiento, lo que la iglesia es y hace, tiene que estar condicionado por este libro. Esto es importante, mis hermanos, porque aunque entendemos que a nivel local existen normativas, como ya dije, esas normativas tienen que ser cónsonas con la doctrina de Cristo. No pueden anular ni pueden limitar ninguna doctrina de Cristo. Y esas normativas deben estar orientadas a especificar qué hacer en esos puntos, en esos aspectos donde la Biblia no se pronuncia explícitamente, para que la iglesia sepa cómo nos vamos a conducir. En un punto donde la Biblia no arroja una luz explícita, Dios nos está dando un margen donde nosotros podemos a nivel congregacional decidir cómo nos vamos a manejar, pero que tiene que ser cónsono y bajo ningún término puede contradecir la doctrina de Cristo. Tiene que ser cónsono en el espíritu de la doctrina de Cristo y cónsonos con el llamado de la iglesia de Cristo. Las normativas que pueden permitirnos establecer lineamientos sobre aspectos donde la palabra de Dios no se pronuncia explícitamente, nosotros podemos establecer algunos lineamientos aprobados en legítima asamblea que sean cónsonos en este caso con la doctrina de Cristo y con el pensamiento y el espíritu que tenemos en nuestra amada fiel PBS, porque tenemos que buscar también coincidir y tener un mismo nivel, un mismo sentir a nivel organizacional. Pero por supuesto esas normativas no son infalibles y en algún momento podrán o tendrán que ser ajustadas, cambiadas, modificadas según el caso. Las normas, pero la doctrina de Cristo, y a mí me preocupa muchísimo, a nosotros el cuerpo de ancianos nos preocupa cuando escuchamos a un ministro referirse a una doctrina y hablar de normas. O sea, si tú no estás diferenciando entre lo que es norma y doctrina, tenemos un gran problema, porque tú eres el líder, estás liderando una congregación, estás liderando un grupo de ministros quizás. Es decir, si yo hablo algo que está explícitamente en la Biblia revelado, es doctrina, y yo me refiero a ellos como una norma, las normas se pueden cambiar, la doctrina no. La doctrina hay que guardarla tal y como ha sido revelada hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay forma de que usted pueda cambiar nada que haya sido revelado en la palabra del Señor. Pero tú lo llamas norma y eso ya abre una puerta de que tú piensas que eso se puede cambiar. Y eso es importante que nos quede claro a nosotros, que no podemos confundir y que lo que ha sido revelado explícitamente en la Biblia es doctrina. Y hay que predicarlo y hay que practicarlo tal y como está escrito. Fuerte ese aplauso para el Señor. Y hablando de esa diferencia que ya hicimos la acotación, doctrina es lo enseñado y ordenado en las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas 1:6 dice que si alguno nos predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Dice, si aún nosotros como apóstoles o a un supuesto ángel del cielo os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso dice el Señor. Nosotros tenemos, hermanos, que aferrarnos, y de hecho la palabra conservador, nosotros nos consideramos iglesias conservadoras. Lo que significa es eso, que conservamos, así como un conservatorio de música busca conservar esos instrumentos y el aprendizaje de esos instrumentos y de esos estilos musicales tradicionales. Bueno, hermano, nuestro compromiso como iglesias conservadoras es guardar pura la doctrina de Cristo
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se termina el compromiso. Pero necesitamos que cuando Él venga nos consiga predicando y practicando este libro, condicionando todo lo que hacemos, todo lo que decimos a nivel personal, a nivel congregacional, a nivel ministerial, por lo que este libro dice. De eso se trata, conservador. Entonces, la doctrina es lo que ha sido revelado explícitamente en la palabra del Señor. Las normas, como ya dije, son acuerdos de asamblea y que por supuesto tienen que ser cónsonos con la doctrina, mientras que las costumbres son aquellos lineamientos congregacionales tal vez que, aunque no están escritos en ninguna parte, no están escritos en la Biblia, no están escritos en las normativas que se establecieron a nivel congregacional, porque se supone que para establecer una norma necesitamos analizarla, hay una realidad, hay una necesidad y hay varias mentes que oran, que piensan, que planifican, que plantean, hay una asamblea que opina, que vota y se establece una norma. O sea, hay un filtro. Hay un procedimiento, no es algo que hacemos alocadamente ni impulsivamente, hay un procedimiento y en ese procedimiento, repito, tenemos que verificar que no choque con nada que la Biblia haya revelado explícitamente. Es más, el día que nos demos cuenta que una norma choca con algo que explícitamente está en la Biblia, bueno, lo que va a ocurrir es que inmediatamente esa norma queda sin efecto, porque lo único que es infalible y que es nuestra máxima regla de fe es la palabra de Dios, es lo único. Inmediatamente lo que es que informar a la asamblea, esta norma fue anulada porque este texto dice, y es la palabra de Dios la que tiene el primer lugar. Las costumbres, repito, como no pasaron por ese filtro, siempre se hizo así, siempre lo hemos creído así, y a veces la gente se aferra tanto a esas costumbres, a esas tradiciones, que muchas veces se atreven de colocarlas por encima de la palabra de Dios. Y eso es grave, porque no podemos perder ese enfoque. Tenemos que diferenciar, como les coloqué allí entre paréntesis, lo bíblico, lo extrabíblico, lo antibíblico. Lo bíblico es lo que está revelado en las Escrituras, por lo tanto doctrina. Lo extrabíblico, esas normas, aunque son lineamientos congregacionales, sin embargo, no están escritos en el texto. Es extrabíblico, pero no debe contradecir lo bíblico. Esta predicación como tal y cualquier predicación que tenemos en nuestros altares son extrabíblicas. ¿Por qué? Porque usted no consigue ninguno de esas predicaciones textualmente, palabra por palabra, en el texto bíblico. Pero la predicación tiene que ser consona con lo que está en la Biblia. Tiene que ampliar, profundizar, revelar, enriquecer. Tiene que ser consono con lo que está en la Biblia. Es extrabíblico, pero no contradice lo que está en la Biblia. Refuerza lo que está en la Biblia. Ilumina, clarifica, enriquece lo que está en la Biblia. Lo extrabíblico, sin embargo, es un camino que debemos recorrer con mucha reverencia. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. En ese momento que voy a predicar, en ese momento que vamos a establecer normas, tenemos que hacerlo con mucho cuidado y con la guía del Espíritu Santo, con mucha oración, con mucha meditación, porque estamos pisando un terreno minado. El enemigo puede conseguir espacio para colocar veneno antibíblico. Entonces, lo bíblico, lo que está revelado explícitamente, lo extrabíblico y lo antibíblico, que ya está sobreentendido, que contradice lo que la palabra del Señor dice. Y en esa categoría, hermano, pueden entrar muchas normas de algunas congregaciones, en esa categoría pueden entrar muchos lineamientos que, aunque no sean normas establecidas, pero son lineamientos que se acostumbran en X iglesia. En ese contexto pueden también entrar muchas predicaciones que por falta de preparación, por falta de investigación, pueden resultar ser antibíblicas, por lo tanto dañinas. Y nuestra responsabilidad tiene que ser, hermano, verificar que todo sea cónsono. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Segunda Corintios 2:17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios.
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. De manera que debo tener eso, no falsificar, no medrar, es decir, no negociar, no adaptar, predicar un mensaje complaciente, que a la gente le guste, no significa que vamos a ser desagradables intencionalmente, pero si predicamos fielmente la palabra y desagradamos con ello, es mejor honrar a Dios antes que a los hombres, servir a Dios antes que a los hombres. No vamos a chocar con la gente intencionalmente, pero si al predicar fielmente la palabra de Cristo chocamos, bueno, hermano, séale fiel a Cristo. Para eso fue llamado usted, para ser un ministro de Jesucristo fiel. Y allí Pablo dice, 2 Corintios 2:17, acabo de citarlo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es decir, necesitamos mantener ese balance. De parte de Dios, predicamos cuando predicamos fielmente la Biblia. Y delante de Dios, porque un día daremos cuenta por ese mensaje que entregamos. Asegúrense de que sea bíblico, que sea cónsono con la palabra de Cristo. De hecho, estábamos hablando, mis estimados, de la importancia de que examinemos todo lo que se hace en la iglesia y lo que se hace a nivel ministerial. Todo hay que examinarlo. Y para mí este texto ha sido muy impresionante y lo tomo muy en cuenta, hermano, siempre. Fíjense como dice Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes, fíjense, y subrayé la palabra sus, porque Dios debiera decir, Dios debiera decir mis sacerdotes. Pero resulta que cuando sus sacerdotes ya no cumplen a sus propósitos, Dios los reconoce como suyos. Y son sus sacerdotes los que el pueblo reconoce como sus líderes, a pesar de que los están guiando en una dirección opuesta al camino de Dios. Dios dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Es decir, la doctrina en nuestro contexto sería, sus pastores violaron mi doctrina. Y contaminaron mis santuarios. En nuestro contexto, hermano, debo ser muy vigilante de lo que ofrecemos aquí en el altar. Debemos tener criterio bíblico y filtro. No podemos, porque les funciona a fulano, porque vemos en las redes, porque vemos que otros movimientos y sí atrae gente. Nuestro objetivo no es atraer gente, nuestro objetivo es llevar gente al cielo. Tienes que predicar la palabra de Cristo con fidelidad. Entonces, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Ni hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y hay un texto más que está allí en Levíticos 10:1-3, que me llama mucho la atención, hermano, porque fíjense cómo dice el Señor, ahí en ese pasaje tenemos el caso, y creo que lo tengo aquí registrado en pantalla, el caso de los hijos del sacerdote Aarón. Eso está en Levíticos 10:1-3, y ellos ofrecieron fuego extraño. Cosa que Dios no nos especifica exactamente cuál fue el fuego extraño, pero dice algo que yo no les mandé. O sea, que tiene que ser cónsono con lo que Él ha mandado. Y dice que Dios los fulminó, Dios los eliminó, los consumió. Cuando Moisés le da la explicación a Aarón, Dios le dice Moisés, Dios me dijo, entre los que se acercan a mí, me santificaré y seré tratado como santo entre el pueblo. Hermano, créame, eso todavía está en la prerrogativa de Dios. Si tú eres un ministro del altar, Dios espera que tú te manejes con santidad y Dios espera que te manejes con fidelidad. Y Dios puede fulminar a un ministro suyo para que los demás teman, para que los demás sepan de que Él es santo, santo, santo. El único atributo de Dios elevado a un tercer nivel de énfasis. Porque Dios es amor, pero en ninguna parte leemos que Él es amor, amor, amor. Dios es justo, pero en ninguna parte leemos que es justo, justo, justo. Pero Él es santo, santo, santo. Fuerte ese aplauso para nuestro Señor. Lo que estamos haciendo, hermanos, en esta primera parte del estudio es sentar las bases. Nuestro estudio lo vamos a desarrollar principalmente en 1 Timoteo 2:9 y 10. Sin embargo, en esta primera parte del estudio
Estamos colocando las bases para luego hacer un análisis exegético basado en el texto griego, de manera que podamos ver con claridad, hermano, que lo que nosotros predicamos y celamos en nuestra organización no son normas, no son caprichos, no son legalismos, no, es doctrina. Si tú lo puedes demostrar con la Biblia, es doctrina, hermano. Y si es doctrina, es Dios quien lo establece. Y a usted y a mí nos toca es protegerla, predicándola y practicándola con fidelidad. Pero hasta que usted no vea la base bíblica, usted no va a estar con esa convicción, y necesitamos que usted vea la base bíblica. Y estoy diciendo que como sacerdotes del Señor, como ministros del Señor, debemos cuidar pura la doctrina de Cristo y debemos cuidar también el santuario. El culto que le brindamos al Señor tiene que ser consono con lo que Él ha revelado. Y me llama mucho la atención Deuteronomio 12:29. Mire cómo dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde habites en su tierra, guárdate de que no caigas en la trampa siguiendo su ejemplo después que hayan sido destruidas delante de ti. No indagues acerca de sus dioses diciendo de qué manera rendían culto estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo. No actuarás de esa manera con respecto a Jehová tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que Jehová aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Escucha el versículo 32. Tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando. No añadiréis ni a ello quitaréis. No añadiréis a ello ni quitaréis a ello. Hermano, es como Dios lo ha revelado. La adoración, el culto, es como Dios lo ha revelado. Pueden surgir movimientos innovadores, pero yo tengo que mantenerme en los rieles de lo que está escrito aquí. No puedo estar inventando, ni añadirle ni quitarle. Las especificaciones están en el texto. Hermanos, si surge una nueva doctrina, si es nueva, no es bíblica. Y si es bíblica, no es nueva. Si es nueva, no es bíblica. Rechácela. Y si es bíblica, no es nueva, está allí. Y tal vez usted no la conocía, pero deben poder demostrártela con la Biblia en la mano, porque tiene que estar allí. Si no está allí, hermano, no podemos darle lugar ni en nuestra labor ministerial, ni en la administración eclesiástica. Es importante que mantengamos la vista clara en lo que Dios exige y espera de sus ministros. Yo quiero ahorita compartirles, como dije, mi primer tiempo. Estas conferencias se van a desarrollar, como quizás ya el presidente mencionó, una conferencia y una sesión de preguntas y respuestas. En el caso del día de hoy, vamos a dar 3 conferencias consecutivas y la sesión de preguntas y respuestas será en la última sesión. Se espera que cualquier pregunta que usted tenga allí, usted lo anote en una hoja y luego usted, al finalizar esta conferencia, va a haber un receso de 30 minutos que va a ser un tiempo de adoración, y en algunos espacios será para un refrigerio, como según se haya coordinado. Pero en esos 30 minutos, entre las 2 conferencias, se van a ir revisando esas preguntas. En el caso del día de hoy, yo voy a ir reuniendo las preguntas que surjan de esta, de la segunda y de la tercera conferencia, y en la última sesión del día, a la tarde, se va a tener la sesión de preguntas y respuestas, donde se van a responder sus preguntas, primeramente el Señor, que esperamos que sean acorde con lo que se está planteando, y usted pueda, por supuesto, colocar su nombre, el nombre de su circuito, de manera tal que nosotros sepamos de dónde viene esa pregunta. Lo que estoy diciendo entonces es que con la ayuda del Señor vamos a atender a esas interrogantes que usted pudiera tener de manera escrita y darle su debida respuesta.